Díaz Melgar de la reunión, dice cuando se comience a grabar. Entonces yo no sé si realmente sacó al, al compañero, si no díganle que vuelva a ingresar. Quizás sí lo sacó. Yo ahí lo veo. Christopher dijo, "Va". Ajá, bien Creo que él raro. es el que está ahí. Bueno, pero si no me imagino que el compañero va a volver a entrar. No entiendo por qué, porque nadie me ha pedido solicitud de ingreso. Entiendo que todos entraron por su cuenta de correo institucional. Entonces, bueno, hoy sí vamos a ver si podemos dar un inicio correcto. Bien, entonces habíamos dicho que cada hueso, debido a los diferentes tejidos por los que está formado, que hemos dicho que tiene tejido óseo, tejido cartilaginoso, tiene tejido conectivo, tiene tejido sanguíneo, tiene también tejido adiposo y nervioso, entonces por eso cada uno de los huesos forma un órgano. Y dijimos que también cada hueso está en constante remodelación, es decir, que va eliminando sus células viejas y las va cambiando por células nuevas. Igual como la piel, que es un proceso que digamos que estamos más conscientes de eso, que nuestras células se renuevan constantemente, entonces así es en los huesos. Aún los huesos más largos o más grandes de nuestro cuerpo pueden remodelarse totalmente a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son las funciones del hueso? La primera función está en relación al sostén. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Que mantiene a los tejidos blandos en su posición. Si no tuviéramos huesos, imagínense si fuéramos solo músculo y carne, fuéramos una masa sin forma, ¿verdad? Con gelatina. Exacto, como una gelatina, así es, porque no habría nada que estirara esa gelatina y que la mantuviera en su posición. Entonces, ya van a ver ustedes después la relación bien estrecha que hay entre los músculos y los huesos. De hecho, los músculos muchas veces se nombran debido al hueso en el que están insertados o del que se agarran. También está la función de protección. Ustedes pueden ver, y ayer estábamos hablando de la cavidad craneal y también de la caja torácica. Estos son cavidades de huesos que en su interior alojan órganos importantes y delicados. Entonces el hueso le da una protección. También se recuerdan, hablábamos del conducto vertebral que aloja la médula espinal, ¿verdad? Ahora, también los huesos dan asistencia en el movimiento, ya que el músculo, que es el que va a generar una fuerza, jala del hueso para formar un movimiento. Entonces, el hueso asiste, es decir, que el hueso está dispuesto a moverse de acuerdo a cómo el músculo pues lo lleva, ¿verdad? En el caso de la homeostasis, si ustedes se recuerdan en el ciclo pasado, aprendimos que la homeostasis es una condición de equilibrio. Entonces, en nuestro cuerpo hay varios minerales que son almacenados dentro del hueso o que están en una gran cantidad dentro del hueso. Entonces, en ese caso, esos minerales, cuando el cuerpo los necesita, por ejemplo, el calcio, que también es utilizado por los músculos inclusive, entonces si el cuerpo lo necesitara y no lo ingerimos, no lo adquirimos de otra fuente, entonces el hueso lo que hace es degradarse para liberar ese calcio a la sangre. Entonces él se encarga de que si falta el mineral, él lo provee, o si hay demasiado mineral, él lo almacena. Entonces por eso mantiene un nivel en equilibrio. Luego tenemos la producción de células sanguíneas. Realmente el hueso no produce células sanguíneas. Sin embargo, en parte de los huesos se encuentra la médula ósea roja.
hay ciertos huesos que alojan la médula ósea roja y esa médula ósea roja es la que produce todas las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿verdad? Entonces la médula ósea roja es la que produce la hemopoiesis y el hueso almacena esa médula ósea roja, ¿verdad? ¿En qué huesos es que está alojada la médula ósea roja? Bueno, estará en los huesos largos, como en los que tenemos acá, el fémur, ¿verdad? El húmero, en los extremos de los huesos largos está alojada la médula ósea roja, pero también está la pelvis, que es esta que tenemos acá, la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, también en el cráneo, ¿verdad? Entonces todos los huesos, estos huesos alojan médula ósea roja. Y la última función es el almacenamiento de triglicéridos. En la diáfisis o en el cuerpo, en la estructura larga de los huesos, la estructura cilíndrica de los huesos largos, ahí se almacenan los triglicéridos, ¿verdad? Que pueden ser utilizados para aporte energético, ¿verdad? Ya saben que si tienen alguna duda, pues pueden irmela haciendo, ¿verdad? Pueden ir habilitando su micrófono. O si, digamos, yo no explico algo que el libro lo tiene, también pueden hacerme la pregunta. Veamos entonces cuál es la estructura de los huesos. Aquí debemos tomar en cuenta que el hueso, por así decirlo, típico, ¿verdad? O el que tiene todas las partes son los huesos largos. Los huesos largos son los huesos que obviamente su longitud es mayor a su grosor, ¿verdad? Aquí en la imagen anterior tenemos, por ejemplo, el fémur, el hueso del muslo, el hueso de la pierna, el hueso del brazo, los dos huesos del antebrazo, esos son huesos largos. Entonces, ¿qué porciones o qué partes contienen los huesos largos? Primero tenemos la diáfisis. La diáfisis es el cuerpo del hueso, ¿verdad? Es la porción larga, cilíndrica y principal del hueso. Ustedes la ven, que es esta estructura, ¿verdad? Cilíndrica y larga del hueso. Por eso dice que es el cuerpo del hueso. Ahora, los extremos se llaman epífisis. Aquí tenemos un extremo del hueso. Esta es la epífisis. Ya cuando veamos cada hueso, vamos a ver si la epífisis es proximal o distal, ¿verdad? Ya saben que lo proximal es lo que está cerca de la unión al tronco y lo distal es lo que está más alejado de la unión al tronco, ¿verdad? Entonces, la epífisis hay una proximal y una distal, pero son los extremos del hueso. Luego tenemos la metáfisis. La metáfisis es la zona de unión entre la diáfisis y la epífisis. Entonces, la zona que está en medio de la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Esas son las regiones de que cuando el hueso está en crecimiento, entonces aquí en la metáfisis va a encontrarse una estructura que se llama placa epifisiaria. Aquí se va a encontrar la placa epifisiaria. Esa es una zona de cartílago hialino que es lo que va a permitir que el hueso vaya creciendo en longitud. Cuando el hueso ya deja de crecer, como este que tenemos acá, que ya es un hueso maduro, aquí ya no encontramos en la zona del cartílago, sino que encontramos lo que es el resto, digamos, de esa línea, esa placa epifisiaria y se llama línea epifisiaria. O sea que lo que vemos es como la seña de lo que era la placa epifisiaria,
esto, el hueso maduro, puede llegar a formarse a los 18 o 21 años, ¿verdad? 18 años más que todo en las mujeres y 21 años en los caballeros o los hombres, que es cuando dejan de crecer. Luego tenemos el cartílago articular. El cartílago articular lo vamos a encontrar cubriendo la superficie de la epífisis. Y como su nombre lo dice, el cartílago articular está dentro de la articulación, es decir, el punto en que se unen dos huesos, ¿verdad? Ese sería el cartílago articular. ¿Cuál es la función de ese cartílago? ¿Por qué el cartílago y no el hueso? Bueno, porque el cartílago reduce la fricción, absorbe los impactos y realmente tiene menos tejido nervioso que el hueso, ¿verdad? De hecho, el cartílago puede desgastarse, cuesta su reparación y no duele hasta que ya no hay cartílago y entonces el hueso topa un hueso con el otro, ¿verdad? Entonces, Licenciada, ¿verdad que ese cartílago articular se puede decir un ejemplo como el de la rodilla? exacto, exacto. Liz, una pregunta, y podemos decir que es como que lubrica las articulaciones, porque yo vi que permitía el movimiento sin que haya fricción. Sí, lo que sucede es que como por la textura, ¿verdad? Del cartílago, que es un poco más liso, es como gelatinoso. Entonces, sí va a moverse a través de un líquido, pero esto lo vamos a ver en la cuarta guía cuando veamos la articulación. Ahí vamos a ver la cavidad sinovial. Entonces, la cavidad es un espacio que hay entre los dos huesos que está rodeado por una membrana sinovial. Entonces, ahí se produce el líquido, ¿verdad? Y es a través de ese líquido que se deslizan los cartílagos. Pero sí, debido a que diversos factores puede darse que ese cartílago se vaya desgastando y eso es lo que produce los dolores en las articulaciones, ¿verdad? Ahora, la siguiente sección que vemos es el periósteo. Ustedes pueden ver acá en esta sección inferior aquí del hueso, vemos que hay una pequeña capa que recubre el hueso. Este periósteo es una vaina de tejido conectivo, ¿verdad? Ahí a través del periósteo entran los vasos sanguíneos y también los nervios. Ya lo vamos a ver más adelante. También el periósteo consta de dos partes. Tiene una capa fibrosa externa de tejido conectivo irregular y una capa osteogénica interna, es decir, que tiene células que pueden dar lugar a la formación del hueso. Estas células que están aquí en el periósteo son las que harían que el hueso crezca su grosor, aumente su tamaño transversalmente, ¿verdad? Entonces, a través del periósteo el hueso crece en grosor y a través de la placa metafisiaria el hueso crece en longitud. Y ese crecimiento ya lo vamos a ver también más adelante. Voy a poner otra imagen y que tenemos más adelante aquí. Vemos lo que es el periósteo y ustedes pueden ver estos como ligamentos blanquitos, porque aquí tenemos el periósteo. Estos ligamentos blanquitos son las fibras de Charpey. En estos ligamentos es con los que se fija el periósteo en el hueso, ¿verdad? Las fibras perforantes también se llaman. Son haces de fibras de colágenas gruesas, ¿verdad? Que van desde el periósteo. Aquí no vemos las dos capas. Si no tengo una imagen donde se vean los dos tipos de células del periósteo. Perdonen que me adelanté. Bye.
Ahora vamos a la siguiente parte, que es la cavidad medular. La cavidad medular es este espacio cilíndrico hueco en el interior del hueso, ¿verdad? La cavidad medular, esto hace que el hueso no sea tan pesado, porque si todo fuera tejido, fuera muy pesado para que lo moviéramos, ¿verdad? Entonces, en su interior de la cavidad medular tenemos la médula de los triglicéridos, ¿verdad? Y el endostio es otra capa o una membrana que recubre la cavidad. Es decir, que esa la tenemos internamente. Endo es de interno. Peri es de alrededor, es de externo. Entonces, en el interior tenemos el endostio, que es una pequeña capa de tejido que recubre la cavidad medular, y en el exterior es el periostio. Y acuérdense que osteo es lo que está relacionado con el hueso. Y esta membrana, el endostio, tiene una sola capa de células formadoras de hueso. O sea que tanto el endostio como el periostio van a permitir que el hueso crezca y también que se remodele, es decir, que se vaya haciendo hueso nuevo y también que se repare cuando haya fracturas. El otro detalle que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es en el caso del tejido óseo, ¿verdad? Que, bueno, aquí vemos que hay dos tipos de tejido, ¿verdad? Vemos un tejido que tiene espacios más grandes, ¿verdad? Que es el tejido esponjoso, que es una red que forma como un panal. Estas estructuras que forma el hueso se llaman trabéculas. Y es donde se aloja la médula ósea roja. Y tenemos este otro tejido que es el externo, que ustedes ven que no hay espacios o los espacios son muy pequeños, ¿verdad? Es el tejido óseo compacto. Y ahí podemos ver que hay pequeños canales, ¿verdad? En el tejido óseo compacto que tiene estos anillos, ¿verdad? Y se ven los canales. Luego aquí vemos la diáfisis y en su interior vemos a la médula ósea amarilla, ¿verdad? Y ustedes ven la relación de las venas y las arterias. Ahora, si hablamos sobre tejido óseo, quizás antes de pasar a este punto, ¿verdad? Nada más explicarles que el tejido óseo o el hueso está compuesto un 15% de agua, un 30% de fibras colágenas y un 55% de sales minerales, ¿verdad? Cristalizadas. Entonces, vean, la estructura del hueso o la característica del hueso lo forman esa relación entre las fibras de colágeno y las sales minerales cristalizadas. Desde ustedes lo pueden asemejar a una pared, ¿verdad? Las fibras serían como esas columnas de hierro y las sales serían como los ladrillos y el cemento, ¿verdad? Entonces así se forma una estructura fuerte, rígida. La sal mineral más abundante es el fosfato de calcio, que se combina con el hidróxido de calcio y forman unos cristales, que son los cristales de hidroxiapatita, ¿verdad? A medida de que se va formando la hidroxiapatita, pues se va combinando con otras sales, que es el carbonato de calcio. Y también se combinan con otros iones, que es el flúor, el potasio, el sulfato y el magnesio. Entonces, estas sales se van depositando alrededor de las células, alrededor de las fibras, y ese proceso es el que se llama calcificación, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver que hay células que producen las fibras y producen las sales, ¿verdad? Y estas sales se van uniendo y a medida se van uniendo,
se van cristalizando alrededor de las fibras de colágeno, ¿verdad? Y si ustedes ven, solo tiene un 15% de agua. ¿Cuál es la diferencia con las otras fibras colágenas y los otros tejidos conectivos? Que hay otros tejidos que tienen un mayor porcentaje de agua, sus fibras, ¿verdad? Alrededor. Entonces, las sales minerales le dan la dureza al hueso y las fibras de colágeno le dan esa flexibilidad para resistir esos estiramientos o esas fuerzas que pueden ir como en diferentes direcciones y aún así el hueso no se rompe, ¿verdad? Entonces por eso es que el hueso es flexible. Ahora, ¿cuáles son las células que forman el hueso y que están en el hueso? Primero tenemos las células osteogénicas o las células madre, ¿verdad? Son génicas porque viene de genan, de producir, ¿verdad? Estas son células no especializadas que se derivan del mesénquima. Ustedes se recuerdan que el mesénquima es uno de los tejidos del feto, ¿verdad? De donde vienen todos los tejidos conectivos. Estas células madre son las únicas que pueden tener división celular. Las únicas que pueden realizar división celular. Ya vamos a ver que estas células madre están en diferentes lugares y dependiendo de cómo se forma el hueso, así estas células o producen hueso directamente o producen primero cartílago y después hueso. Van a estar a lo largo del endiostio y del periostio, ¿verdad? Que ya lo dijimos. Luego están los osteoblastos. Los osteoblastos son los que secretan la matriz extracelular, es decir, los osteoblastos es cuando ya estamos en tejido óseo, son las células activas, por eso ustedes ven que son gorditas, son metabólicamente activas y están secretando la matriz extracelular. Aquí estamos hablando de lo que ya habíamos dicho, las fibras de colágeno y las sales que luego se cristalizan, ¿verdad? Luego, acuérdense que blastos también es de germen. ¿Por qué? Porque dan formación de hueso, porque producen lo que forma el hueso y luego a través de esa secreción o lo que ellos producen es que se da la calcificación, ¿verdad? Ahora, a medida que estos blastos se van rodeando de matriz extracelular, se convierten en osteocitos. Vean ustedes en la imagen, primero los osteoblastos están gorditos, no están totalmente rodeados de matriz, pero luego cuando estos ya se rodean de matriz, ven ustedes acá que los osteoblastos son delgaditos y con prolongaciones bien largas. Estos se llaman osteocitos, es decir, su nombre varía, ¿verdad? Porque cuando ya es osteocito, estas células son las principales del hueso maduro. Estas células ya no están formando matriz extracelular, sino que solo permanecen en el hueso para su mantenimiento. Ya vamos a ver en dónde se ubican, ¿verdad? Los osteocitos en el hueso. Aquí en este caso, los osteocitos no tienen división celular. Bueno, ni los osteoblastos no se dividen. Las únicas células óseas que se dividen son las osteogénicas. Entonces, los osteocitos mantienen el hueso, ¿verdad? Y ellas están capacitadas para obtener sus nutrientes y mantener el hueso. Y la otra célula es el osteoclasto. Miren esta gran celulota, ¿verdad? El osteoclasto, su función es destruir la matriz para el desarrollo normal del hueso. Ya habíamos hablado del proceso de resorción o remodelación, pero también se llama resorción ósea. Ese proceso
desarrollado por los osteoclastos. Si ustedes ven, el osteoclasto tiene esta porción indentada, es decir, que tiene como estos como dientes, ¿verdad? Este borde. Y ustedes ven que eso está adherido al hueso y sellado herméticamente. En esta sección el osteoclasto puede liberar enzimas que van a degradar el hueso. Es decir, que lo van a convertir, lo van a deshacer, por así decirlo, ¿verdad? Deshacen el hueso. Y este es un proceso normal, porque ya dijimos que que el hueso tiene que ir eliminando todo lo viejo y formando el nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso es que esa célula se encarga de hacer esa degradación. Aparte que cuando dijimos el cuerpo necesita minerales, entonces el hueso necesita deshacerse para que libere esos minerales. Y lo hace a través de ese borde, ¿verdad? De ese borde indentado que libera ácidos y enzimas lisosómicas para digerir todo lo que los minerales. ¿Por qué esta célula es tan grande? Porque esta célula se formó con 50 monocitos. O sea, es la unión de 50 células, por eso también tiene un montón de núcleos y por eso su tamaño. Okay. Ahora veamos los dos tipos de hueso. Primero, el hueso está formado por dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo compacto, que es el 80%, que como ya dijimos es un tejido que está formado de anillos y que hay pequeños canales en los anillos, y el 20% está formado de tejido óseo esponjoso, en donde, ustedes se recuerdan, dijimos que está formado por trabéculas, ¿verdad? Y que hay grandes espacios en esas trabéculas, que es donde se aloja la médula ósea roja. Ahora veamos cuáles son los componentes del tejido óseo compacto. El otro detalle también es que en todos los huesos el tejido óseo compacto va a estar abajo del periósteo, ¿verdad? Está abajo del periósteo. O digamos abajo o profundo, ¿verdad? Al periósteo. Entonces, este tejido, el tejido óseo compacto, está organizado en ostionas. ¿Cuáles son las ostionas? ¿Verdad? Aquí tenemos, esta es una ostiona. Una ostiona es esta serie de anillos concéntricos que rodean un canal central. El canal central es canal de Havers o conducto de Havers, ¿verdad? O de Havers, como ustedes le quieran pronunciar. Y alrededor de ese canal están estos anillos. Ustedes ven, aquí hay un anillo, aquí hay otro anillo y aquí hay otro anillo. ¿Verdad? Entonces son anillos concéntricos alrededor de ese canal de Havers. ¿Verdad? Ahora, en estos anillos también se llaman laminillas concéntricas. Esto se asemeja también al crecimiento de los árboles. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que cuando se corta un árbol se le ven esos anillos debido al crecimiento del árbol. Entonces esto es igual, ¿verdad? Son anillos concéntricos alrededor de este canal. Pero en estas laminillas concéntricas también hay estas estructuras que son las lagunas. Miren, aquí hay una laguna, aquí hay una laguna, ¿verdad? Aquí podemos ver, todas estas son lagunas que están entre las laminillas concéntricas. En estas lagunas encontramos a los osteocitos. Ahí están
las células del tejido óseo que le están dando su mantenimiento. Y si ustedes ven, de estas lagunas salen canalículos. Todas estas rayitas no son por gusto, son pequeñas extensiones, pequeños espacios llenos de líquido que salen de las lagunas. Entonces, estos canalículos son como la red, ¿verdad?, de conductos que llevan los nutrientes desde el canal de Abers hacia los osteocitos, ¿verdad? Aquí en el canal entonces, ahí está la arteria y la vena. La arteria es la que le lleva los nutrientes y la vena es la que los limpia de los nutrientes. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí vemos el conducto central que está partido y vemos una arteria y una vena. Entonces, esto está rodeado de líquido, ¿verdad? Entonces, este líquido va a través de todos los canalículos y de esta forma llegan todos los nutrientes a todos los osteocitos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que esa es como la red que hay, a pesar de que es un tejido duro, pero está vivo porque hay un espacio donde está la célula y hay una red de conductos que llevan los nutrientes a las células. Y esas son las lagunas y los canalículos, ¿verdad? Es importante también ver la alineación que tienen las ostionas. O sea, las ostionas van a estar ordenadas, prácticamente van una sobre otra, dependiendo de las zonas de donde le llega la fricción o le llega la fuerza. Y muchas veces debido a esto, el hueso se hace como más grueso de unos lados que de otros. Por eso los huesos son curvos, los huesos no son lisos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esas fuerzas de fricción, así es como ostionas se pueden ir uniendo, ¿verdad? Aquí tenemos la ostiona, miren, el canal central, y aquí tenemos los vasos que salen del canal central como que fueran la candelita, ¿verdad? De un pastel. Aquí tenemos las laminillas concéntricas y en las laminillas concéntricas tenemos a las lagunas con los osteocitos y aquí tendríamos los canalículos, ¿verdad? Ahora también hay otras estructuras, por ejemplo, las laminillas intersticiales, que son como estas laminillas intermedias que muestran acá. No son ostionas, sino que son restos de ostionas que como se van deshaciendo y formando otras, entonces quedan restos de ostionas para cubrir los espacios entre una ostiona y otra, ¿verdad? Esas son las laminillas intersticiales. También tenemos los canales perforantes transversos o canales de Volkmann. Aquí los tiene. Son estos canales que vienen desde el periósteo, por donde entran los vasos sanguíneos, las venas, la arteria y los nervios, ¿verdad? Y a través de esos canales atraviesan todo el hueso, ¿verdad? Esos son los canales perforantes transversos. Y luego tenemos las laminillas circunferenciales. Hay laminillas circunferenciales externas. Aquí vemos una laminilla circunferencial externa, pero también hay laminillas circunferenciales, dice, internas. Están en la diáfisis, ¿verdad? Y aparecen durante la fase inicial de la formación del hueso. Y las laminillas circunferenciales externas están debajo del periósteo. Y ahí se encuentran las fibras perforantes o fibras de Charpey con las cuales el periósteo se fija, ¿verdad? En el hueso, en el tejido óseo compacto.
Muy bien. Ahora pasemos al tejido óseo esponjoso, ¿verdad? El tejido óseo esponjoso, que también se llama tejido óseo trabecular, porque el tejido óseo está organizado en trabéculas. El tejido óseo esponjoso está organizado en trabéculas, no así en ostionas, sino que está organizado en trabéculas. El otro detalle es que el tejido óseo esponjoso siempre es profundo, o sea que va a estar en la parte interna del hueso. Y las trabéculas están separadas entre sí, entonces pueden alojar la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, ¿verdad? Que son los triglicéridos. Las trabéculas están formadas de laminillas concéntricas con osteocitos y canalículos que se irradian hacia afuera, y como están rodeados, pues vasos sanguíneos pasan a través también, entonces ellos de ahí directamente obtienen los nutrientes, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos la trabécula, ahí están, miren las laminillas concéntricas, y ahí tenemos al osteocito. Y directamente pueden obtener los nutrientes, ¿verdad? El hueso esponjoso forma la mayor parte de los huesos cortos, aplanados e irregulares. Por ejemplo, los huesos del cráneo, las vértebras, ¿verdad? Ellos están mayormente formados por hueso esponjoso. También el hueso esponjoso está en la epífisis de los huesos largos. También las trabéculas van a estar, dice, orientadas a lo largo de líneas de fuerza, dando resistencia. Es decir, que la forma en la que están ubicadas las trabéculas forma líneas de tensión, dependiendo de donde el hueso reciba la fuerza, ¿verdad? Para permitir siempre que el hueso tenga su dureza y su flexibilidad. Es abundante en huesos que no reciben mucha presión y es liviano, ¿verdad? Entonces, así se equilibra el peso de cada uno de los huesos, ¿verdad? Y que vimos que sostienen y protegen a la médula ósea roja. Solo veamos este tema de la irrigación y la inervación para hacer un breve receso. Entonces, con respecto a la irrigación quiere decir cómo le llegan los vasos sanguíneos. Esa es una palabra y esto lo van a ver en cualquier órgano. ¿Cómo es la irrigación? Es decir, cómo está distribuido los vasos sanguíneos. Y la inervación es cómo llegan los nervios y se distribuyen en cada hueso, ¿verdad? Entonces ya dijimos que los vasos sanguíneos llegan del periósteo, ¿verdad? Y tanto las arterias como los nervios del periósteo van a entrar por canales perforantes, ¿verdad? Ya los vimos en esta. Aquí vimos el canal perforante, ¿verdad? Ahí es donde van a atravesar tanto las arterias como las venas y los nervios. Ahora, dentro de las diáfisis que tenemos acá, aquí vemos, hay un gran agujero. Este agujero normalmente se puede observar a simple vista dentro de los huesos y este es el agujero nutricio. Y a través de ese agujero va a entrar la arteria nutricia y pues obviamente por ahí va también a atravesar la vena nutricia. Dentro de la diáfisis, porque ustedes ven que la arteria y la vena nutricia llegan a la diáfisis y de ahí se separan, se van hacia los dos extremos del hueso, ¿verdad? Y irrigan tanto la parte interna del tejido óseo compacto de la diáfisis como el tejido óseo esponjoso y la médula ósea hasta la línea epifisiaria. ¿Ven ustedes cómo van a través de la diáfisis, irrigan la médula interna
irrigan tejido óseo compacto, ven cómo se ramifican y llegan hasta la línea de la epífisis o de la placa epifisiaria, ¿verdad? Miren, desde ahí hasta ahí, de ahí ya no llegan, ¿verdad? Miren cómo va desde acá y irrigan hasta esa zona. Esa es la arteria nutricia y obviamente la vena nutricia pues va a lo largo de toda la arteria nutricia, solo que la vena se lleva la sangre desoxigenada del hueso. Ahora, en los extremos, los huesos reciben otras arterias. Las que entran en la metáfisis son las arterias metafisiarias y ahí van a irrigar junto con las nutricias. Y las que entran en la epífisis son las arterias epifisiarias, ¿verdad? Ahí irrigan el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Y acuérdense que el cartílago articular no tiene irrigación, por eso no lo atraviesan al cartílago. Y también hay venas entonces metafisiarias y venas epifisiarias, ¿verdad? Entonces, las venas son iguales que las arterias, ¿verdad? Y vemos también que hay venas y arterias periósticas pequeñas. Ven ustedes que cómo irrigan el periósteo, no solo el tejido óseo compacto, sino también el periósteo, ¿verdad? Y tanto venas como arterias. En el caso de la inervación, ¿verdad? Es que los nervios acompañan a las venas y las arterias. Son nervios sensitivos que transmiten el dolor. Ustedes pueden ver acá el nervio, que es el verdecito, acompaña a la arteria y la vena. Y son nervios sensitivos. Lo que transmiten, dice que son sensibles al estiramiento, a la tensión. Por eso es que cuando hay fracturas, cuando hay tumores, cuando se está presionando el hueso, hay un gran dolor. Porque nuestros huesos internamente están altamente inervados. ¿No? Ok, si gustan entonces voy a dar un breve receso de 10 minutos. Vaya, Liga, Para que se levanten un ratito y luego